Os traigo una guía del addon Wake Hours 2 para la versión del WoW 3.3.5. Preferiblemente os recomiendo que os descarguéis la versión que dejaré en la descripción de este vídeo, ya que es la versión más actualizada debido a que no es un addon que ha sido desarrollado para esta versión del juego. Para empezar, os voy a explicar rápidamente cómo descargar el addon del link que os voy a dejar en la descripción. Vais a tener que acceder a esta página y desde este botón de descargar como zip os descargará el addon, os descargará una carpeta, un zip, y no tendréis que extraer directamente lo que venga en esta carpeta. A ver si se abre el zip. Vale, veréis esto y no tendréis que extraer esta carpeta, sino esta. Extraéis todos estos archivos y ya tendréis el addon. Luego, para empezar a ello, tendréis que ejecutar el comando /wa Wikauras. Y a partir de ahora voy a empezar a explicar las opciones más importantes de este addon. Para empezar, voy a comentar que este addon es probablemente el más complejo que hay dentro del WoW de utilizar, ya que a día de hoy yo sigo encontrando nuevas utilidades y eso que llevo más de 3 años usándolo. Para empezar, os voy a comentar que hace estos dos botones principalmente. Este tampoco no tiene un uso muy importante. Con este botón accederéis a una ventana similar a esta, la que estamos ahora mismo. A ver si puedo verla desde esta cuenta. Mira, sí, aquí está, perfecto. Le damos aquí y veremos esto. Con esto crearemos nuestras auras. Luego, desde esta pestaña podremos importar auras. Por ejemplo, yo si quiero importar esto, lo haremos así. Le daremos aquí, clic derecho, export to string y podremos copiar el aura. Copiaremos este código, lo pegamos aquí y ya tenemos nuestra aura importada. Estos son los dos principales botones para la creación de auras. Ahora voy a explicar cómo crear vuestras propias auras. Para empezar tenemos estos dos botones, Dynamic Group y Group. Con estos son grupos como bien indica su nombre. En ellos podremos meter distintas auras que creemos con estas otras opciones. Por ejemplo, un Dynamic Group funcionará tal que así. A ver si tengo yo algo por aquí. Mira, similar a esto. Esto es un grupo de auras y tú, si por ejemplo se activa este aura, empezará aquí. Si a la vez que esta aura activa se activa estas se irán yendo hacia la izquierda. Estos tienen unas opciones que explicaré a continuación también. Y luego los grupos, por ejemplo, estos. A ver, si es que tengo por aquí. Sí, vale. Esto, que nos permite guardar nuestras auras en posiciones específicas y que no tenga ningún movimiento. Yo recomiendo altamente usar estos grupos para mantener un orden dentro del addon. Vale, pues ahora voy a explicar cómo funciona cada uno de los grupos. Voy a proceder a crear un grupo dinámico. Lo voy a llamar dinámico 1, por ejemplo. Si queremos buscar uno de nuestras auras, escribiremos aquí el nombre de la aura y la encontraremos. Por ejemplo, mirar aquí, yo quiero encontrar algo de Deca, ponemos aquí Deca y vemos que nos aparecen estos grupos que yo nombro como Deca Tank, Deca Buffs, Deca Reminder Bar, Deca. Vale, esto es un grupo dinámico. Voy a crear dos auras. Bueno, voy a primero explicar el resto de opciones y luego explicar estos grupos dinámicos, ya que será más sencillo.
Principalmente los tres opciones que suelo utilizar más prácticamente todas mis obras están formadas por esas opciones son icon, progress bar y text. El resto de opciones creo que usa una vez textura y poco más. A mí tampoco es que me gusten mucho esas opciones, pero funcionan muy similar a estas, o sea, tampoco hay mucho que explicar. Voy a empezar explicando icon, que en mi opinión es la opción más importante. Esto nos permite traquear ciertos eventos que se producen. Por ejemplo, si nosotros queremos ver si tenemos un buff, pues sí que, bueno, no, bueno, si queremos ver el aura como un icono, usaremos la opción icon. Por ejemplo, un icono sería todo el Bel, el chamán, las Marías Vivas, etc, etc. Si yo tiro, por ejemplo, nuestra presteza, primero tengo que castear algo. Vale, ahí está. ¿Veis? Este es el icono. Y si tiramos nuestras ansias, ahí se actualiza nuestro icono. Estos son todos iconos. Tiramos las botas, lo mismo. Mira, otro icono. Estos son los iconos. Luego el texto. Vale, mirar. Texto. Este aura, por ejemplo, es un aura de texto. Nos muestra el porcentaje de vida que tiene el NPC. Aquí aparecen más iconos. Y una barra de progreso sería, por ejemplo, el maná. Vale, para el icono, para la configuración de cómo queremos ver el icono, tenemos bastantes opciones. Podemos elegir el icono, aquí podemos elegir el icono que queremos ver. Por ejemplo, si yo quiero que se vea como una maza, pues nada, hammer. Y veremos nuestra aura como una masa. Si ponemos automatic icon, el sistema reconocerá automáticamente la spell que estemos traqueando. Estas opciones, esto es para que se haga se oscurezca entre comillas el icono, y esta opción no le deis uso. Esto es para hacer más transparente o menos transparente, y esto el zoom del icono. Aquí podremos mirar si, por ejemplo, la spell tiene, el aura tiene un progreso, se oirá esto. Por ejemplo, sería igual que las ansias, que vemos que está yendo hacia atrás. Luego, inverso hará que el cooldown sea hacia un lado o hacia otro, plan de oscuro a claro o de claro a oscuro. Podremos modificar el tamaño de nuestro icono aquí y especificar lo que nosotros queramos. Para moverlos tenemos dos opciones, así con el ratón directamente, o moviéndolo aquí directamente. A mí, yo que soy muy maniático con el orden, pues lo muevo con esto normalmente para que queden exactamente donde yo quiero. Estas opciones no recomiendo mucho usarlas, porque mirar, esto hará que se mueva la aura con tu ratón directamente. A ver, que vuelva la aura. Yo recomiendo siempre tener esta opción, vamos. Esto, si quieres ajustar que se ponga al lado de un frame, pero son opciones que, si no tenéis mucha idea, nos recomiendo modificar. Luego, esto son opciones mínimas, tampoco hay que darles mucha opción, y esto sí es bastante importante. Esto es la prioridad de las capas que va a tener vuestra aura. Si queréis que vuestra aura esté en el fondo, pues tendréis que poner, si queréis que tenga mucha prioridad, le ponéis high.
Si queréis que tenga menos prioridad, medium, y si no, low. Inherited no lo recomiendo. Si es la única, si no hay capas, no pasa nada que la pongáis. Si hay capas, sí debéis usar otra. Por ejemplo, yo tengo aquí varios para controlar el cooldown de valorios. Uso auras así. A ver, aquí está. Mira. Aquí vemos que para el proc queremos una prioridad máxima, que se vea siempre que lo tengamos. Si está equipada, una prioridad mínima. Y si está en CD, una prioridad media. Es decir, si las cámaras están proc, se vea siempre. Luego cuando entre en CD, se vea esto, porque tiene menos prioridad. Y luego en baja. A ver, luego a nuestros iconos podremos añadirle otras opciones. Podemos hacer que brillen añadiéndole el glow, así. Ahí no se ve muy bien, pero por ejemplo aquí se ve muy bien con las mareas vivas, queda bastante bien. Y te alerta y sirve para crear ciertas alertas. Por ejemplo, con la escama no ocurre, pero si yo tengo los guantes de ingeniería vemos que se ve el buff y con el brillo. Luego tenemos nuestra... Bueno, también aquí podemos modificar el color del brillo, que a mí tampoco me gusta mucho el default, así que está por defecto y ya está. Y podemos también definir otros tipos de brillos. Yo soy demasiado fan del brillo que está por defecto. Vosotros, si queréis probar esto, podéis tocar todas las opciones que queráis porque nos va a afectar en vuestra aura. Luego también podremos añadir texto a nuestros auras. En cuanto al texto, podemos especificar bastantes cosas. Por ejemplo, si queremos ver el cooldown, porcentaje P, aquí vienen explicadas, bueno, a nuestra izquierda, en esa ventana que se despliega, podemos ver las distintas opciones que hay. Desde porcentaje P, que se utilizará para ver, por ejemplo, el cooldown, lo que queda, el tiempo que va a estar, restante que va a estar el aura activa. Porcentaje T, porcentaje P es, para mi opinión, el formato de texto que más se utiliza, junto con porcentaje C, que es bastante más avanzado, entonces tampoco lo explicaré. Y luego, porcentaje T muestra la duración total en la que va a estar nuestra aura activa. Porcentaje N, que mostrará normalmente el nombre de la persona que activa el trigger o el nombre de la spell. Eso dependerá bastante del tipo de aura que sea. Porcentaje I mostrará el icono que se muestra. No tiene mucho, tampoco es que tenga mucho valor este formato. Y porcentaje S sí que tiene bastante importancia, ya que puede ser bastante útil para ver ciertas cosas como los stacks del escudo de agua del chamán y esas cosas. Por ejemplo, voy a crear una aura rápida aquí que me muestre el escudo de agua. Un icono. Bueno, lo voy a sacar, luego explicaré los grupos, así que voy a imprimir. Vamos a ver, vamos a crear un icono que nos muestre, por ejemplo, el escudo de agua. Bueno, luego crearé todo esto, luego lo haré. Voy a acabar de explicar cómo funciona todo y luego lo explicaré. Luego, bueno, hay otros tipos de formatos que son bastante más avanzados, que son los trigger replacements, que son otros trigger replacements. Estos yo creo que nos voy a... Si hago otra guía más avanzada, los explicaré. También, si queremos, podemos escribir el texto que nosotros queramos. Por ejemplo, hola. Y veremos hola. En nuestros textos, para empezar, podemos
cambiar el tamaño, todo lo que queramos, el tipo de letra, etc. Podemos ajustar todo tipo de parámetros. Luego también podemos ponerle sombras. Cómo queremos que se coloque la sombra. Como he dicho, tiene multitud de opciones para la visualización. Cómo queremos que esté alineado. Luego, también podemos decir dónde queremos que se ponga nuestro texto. Mira, a ver, aquí yo recomiendo siempre centro y poner, y a partir de esta opción, tu frames, ya ir modificándolo. Por ejemplo, inners será dentro del texto. Voy a hacer un poco más pequeño el texto para que se vean bien las distintas opciones. Inner. Dentro de inner podemos poner bottom. Nos pondrá abajo. Voy a hacer un poco más grande esto, así, para que se vea mucho mejor. Bottom left, abajo a la izquierda. Lo mismo ocurrirá right. Si por ejemplo ponemos outer, veremos que nos saca el texto hacia afuera. Bottom, abajo. Y también podremos moverlo ahí también un poco más si hace falta. Pero bueno, esto tampoco... Yo creo que nunca lo he modificado. Yo lo pongo siempre en 00 y con estos parámetros lo voy modificando. Luego, modelos no lo voy a explicar, ya que a mí no me gusta nada esto. Y luego, borders. Border que nos permite poner un borde también a la hora, básicamente. Podemos seleccionar distintos tipos de bordes y tamaño y todo. El color, como he dicho, tiene muchas opciones. Luego, estas opciones son comunes para todas las auras, lo del texto, el brillo, el modelo y el borde. Es decir, si tú creas una progress bar, tendrás estas opciones. Si tú creas si tú creas un texto, no, pero si tú creas una progress bar, lo tendrás. Con las texturas lo mismo ocurre. Con los grupos no, ya que, como os explicaré luego, funcionan bastante diferente. Ahora os voy a explicar las opciones de las barras de progreso y luego explicaré el resto de opciones que hay dentro de las auras. Como dije, las barras de progreso, por ejemplo, lo que buscamos es que vayan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Aquí, mira, para empezar, podemos cambiar nuestras texturas. Podemos cambiar si va a ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. A ver si tengo algo aquí, una barra de progreso que se vea bastante bien el funcionamiento. No sé, a ver. Bueno, con el maná yo creo que se ve bastante bien. Por ejemplo, voy a castear olas y como se puede ver va bajando nuestro maná de derecha a izquierda. De derecha a izquierda va bajando nuestro maná. Estas opciones las configuramos aquí. Podemos poner que sea de izquierda a derecha, con inverse y todas estas opciones. Estas opciones, lo de minimum progress y maximum progress, eso no lo voy a explicar, ya que tampoco tiene mucha utilidad. Aquí podemos cambiar el color de las barras, etc. Si queremos ver iconos automáticos, igual que en los iconos, la posición de los iconos, oscurecer o no oscurecer, el zoom, similar a los iconos. Podremos también modificar la anchura de la barra de progreso, el tamaño, la altura. Y bueno, estas son las mismas opciones que nos traía los iconos. Lo mismo ocurre con el texto y lo mismo ocurre con el texto. Si queremos ponerlo a la derecha, a la izquierda, aquí estas opciones. Ahora voy a pasar a explicar cómo
traquear después de haber explicado cómo configurar a nuestro gusto cada aura. Esperar, me falta explicar cómo funciona el texto. Bueno, pues texto nos mostrará lo que queramos. Por ejemplo, si queremos mostrar hola, pues nos muestra hola, ya está. Funciona igual que el texto que introducimos aquí, por ejemplo, tiene la misma funcionalidad, solo que es una ventana para texto y tiene bastante utilidad en ciertos casos. Así que bueno, ahora voy a explicar cómo funciona la opción de trigger. Vale, la opción de trigger tenemos infinitas utilidades que podemos hacer aquí. Para empezar, tenemos que definir el tipo, cómo queremos cargar, bueno, qué queremos traquear, conocer. Primero, para ello indicaremos el tipo. Ahora lo usaremos para traquear buffos y debuffos básicamente. Legacy Aura es similar a Aura, pero es versiones anteriores, así que siempre usar Aura, que tiene muchas más opciones. Custom no lo voy a explicar, ya que esto es meterse en código y si no hay conocimientos de programación y hay inmensidad de opciones, pues no lo voy a explicar básicamente. Y están relacionados básicamente con la librería del juego. Luego event, que nos permitirá seguir eventos del mensaje. Bueno, nos permitirá traquear cosas que ocurran en nuestro combat log, en nuestros mensajes. Y es básicamente eso, porque el resto de opciones se pueden hacer mucho más fácil con el tipo status. Status nos permite, por ejemplo, ver nuestra barra de cast, con cast, los puntos de combo, si tenemos el cooldown de un ítem, de una spell o directamente de por ejemplo de los guantes. Y si cambiamos de guantes, igual veremos el cooldown. Por ejemplo, yo me pongo esto. Bueno, esto no está configurado así. Pero por ejemplo, si voy a poner Shaman aquí y voy a los guantes, aquí está puesto como el ítem, pero si yo pongo equipment slot y pongo aquí hands, podremos ver que cambia. Bueno, ahí no cambia, ahí mira, ahí se activa, y si lo cambiamos por el nuestro, quitamos el bufo, veremos que está en CD todavía. Lo mismo, lo activamos, bueno, no está en CD, así que tampoco podemos verlo, pero eso, básicamente eso. Podemos controlar las runas del deca. Aquí con Death Knight Runes se le indica el tipo de runa, y si es una runa de muerte, el tiempo, etc, etc. La vida del player, también tipos como pueden ser el mana del player, todas estas opciones. Esto hay inmensidad de opciones y comentarla una por una me llevaría horas. Así que bueno, estas son las opciones. Si tenéis alguna duda de alguna opción, dejadlo en los comentarios y la explico, porque conozco básicamente cómo funcionan todas. Voy a meterme en Aura, ya que en mi opinión es la opción más importante que hay. Aura nos permite traquear todo, nos permite controlar buffos y debuffos que ocurren, que tenemos, que tiene por ejemplo nuestro target, que tiene
es la parte que tiene nuestro focus, o sea, todo. Multitarget, que escanea todos los players, bueno, todas las unidades que tenemos a nuestro alrededor. Podremos indicar para empezar el nombre de la aura, o el spell, o el ID del spell para traquear. Luego, si queremos verlo cuando ese aura esté presente, cuando no esté presente, o si está, o siempre, o es decir, si no está presente, si está presente. Luego, si también podemos indicar si es un buff o si es un debuff. Luego, también voy a explicar cómo funciona status, ya que algunas opciones de status que me parecen muy importantes, como pueden ser cooldown progress spell, que nos permitirá que nos permite ver por ejemplo, el CD de las ansias. Ahí, ahora mismo está activo un aura que nos muestra el tiempo que nos queda de ansias. Por ejemplo, si lo quito, ¿veis? Se va y nos muestra el CD de las ansias. Lo mismo que ocurriría con el Tidal Waves, con el Tidal Force, que diga. Vemos nuestra aura, lo cancelamos, vemos el CD. Por ejemplo, la escama sería un ítem, ahora mismo no está en CD, la activamos, se ve nuestra aura, la quitamos y se ve nuestro CD. Para ello tenemos que introducir el nombre de la spell, el nombre del ítem, y esto nos permite que se muestre solo, por ejemplo, si quedan menos de 20 segundos de CD, más de 20 segundos de CD, o solo si hay 20 segundos de CD. Si los stacks son menor que 5, por ejemplo. Luego, ¿qué más opciones son bastante importantes? Creo que para mí estos tres son las más importantes. Luego, de event, puedo comentar las opciones de combat log, que también me parecen bastante importantes. Y diría que esto siempre en spell, esto tampoco no es muy importante. Y aquí, por ejemplo, si queréis ver cuando se aplica una aura, por ejemplo, en vuestro player, durante cuánto tiempo se muestra esto. Por ejemplo, aquí si queréis ver el nombre del player, si solo queréis que se traque en un player, ponéis el nombre ahí. Estos serían opciones que tendréis que ver. No tiene mucha dificultad si los leéis mínimamente. Luego, esto es por si queréis que se active con más de una cosa. Por ejemplo, si yo quiero que se active, bueno, a ver, lo voy a ver mejor aquí. Si yo quiero voy a crear una aura y voy a hacer un ejemplo. Voy a crear un icono que, por ejemplo, se active, una aura que se active cuando tenemos el escudo de agua, water shield. Cuando tengamos el escudo de agua, se activará el aura, por ejemplo. No sé dónde he puesto mi aura ahora mismo. A ver. Vale, sí está aquí. Vale, ahí tenemos nuestra aura. Ahí está la aura. Ahora no tenemos el escudo de agua. Lo activamos y vemos que ahora tenemos nuestro escudo de agua. Si por ejemplo queremos también que se active cuando tenemos, por ejemplo, el bufo de las mareas vivas, pues seleccionaremos aquí name y pondremos aquí reactive y estaría. Tiramos nuestras mareas vivas, que no las tengo aquí porque uso el bull.
tiramos nuestras mareas vivas y no está porque no lo sé. Ah, sí, vale, ya sé por qué. Por ejemplo, ahora mismo está activado para que solo si las dos condiciones se cumplen, si tenemos cubo de agua y las mareas vivas, se active. Como vemos, tenemos las dos, se va una, la perdemos. Tenemos uno, no se ve. Si queremos que pase cuando con uno de ellos, seleccionemos aquí Trigger y ya estaría. Vemos que tenemos el Riptide y lo quitamos, se va, ponemos el cubo de agua, vuelve. Básicamente eso sería así. Luego, voy a explicar más o menos lo de esto. ¿Queremos ver los stacks? Ponemos porcentaje 1. Se me olvidó comentar esto. Podemos cambiar el formato. Para porcentaje P es muy interesante, por ejemplo. Porque podemos ponerlo así, en segundos. Podemos ponerlo así, que se vean solo los segundos. Es decir, nos permite ajustar decimales. Tiene bastantes opciones de formato. Normalmente se usa para el porcentaje P number, así. Y o none, que es, por ejemplo, si pones hola. No, ahí directamente ya ni te da la opción, pero por si pones porcentaje S, se usa en no, que porcentaje S son los tags, como ya comenté antes. Bueno, creo que por aquí ya está bastante bien explicado, así que ahora voy a proceder a explicar la ventana condiciones. Esto es una ventana que tampoco es que funcione muy bien y a mí no me gusta mucho usarla, así que la voy a explicar por encima. Por ejemplo, si está Laura activa en el trigger 1 y es verdad que está activa, entonces podemos decir que se envía un mensaje de chat por 6 y que diga hola. Y esto se producirá cuando se active Laura. Como veis, se activa y dice hola. Ahora no se ha activado porque se ha refrescado, pero hacemos 5, hola, ya estaría. Y así con el resto de opciones. Si por ejemplo los stacks son menor que 5, mayor que 5, que diga hola. También lo activamos, mayor que 5, pues no dice hola porque son 4 claramente. Si es mayor que 3, pues debería decirlo. Ahí se ve, ahí estamos. Bueno, y por ejemplo, también que se, por ejemplo, que brille. Seleccionaremos el frame. Bueno, frame selector y ahí estamos. Brilla, hola, brilla, hola. Lo quitamos, brilla, hola. Y eso sería el funcionamiento de las condiciones. Yo la verdad es que no lo uso mucho. No es algo que me entusiasme mucho. Luego load, que es algo imprescindible de saber utilizar, porque esto nos permitirá cargar auras en función de la clase que estemos utilizando, el personaje, si estamos en una banda, si estamos en combate. Bueno, esto voy a explicar todas las opciones ya que me parecen muy importantes. Por ejemplo, in combat solo se mostrará si estamos en combate, not in combat, no en combate, y así se activará siempre. Never, esto hará que nuestro aura no se cargue nunca y pase aquí a una pestaña que se llama not loaded. Ahí está, not loaded. In vehicle y has vehicle no tiene mucha importancia, es cuando estás en un vehículo.
in group es para ver si estás en una raid, en un grupo. Así, vale. Si aquí podéis seleccionar más de una opción, básicamente. Y no solo una, básicamente es eso. Podéis especificar el nombre y el reino, vuestra clase. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo quiero que esta se active solo en el chamán, pues ponemos chamán. Si queremos solo que se active en chamán Heal, pues seleccionamos aquí nuestro último talento de Heal, que es las mareas vivas, y ya solo se activará en Heal. Si queremos que se active si conocemos un spell, pues ponemos el nombre del spell y ya está. Si queremos que se active si queremos alianza, hordas, pues indicamos aquí. Con el nivel lo mismo, con la zona lo mismo, con la instancia. Si es una red de 10, 25, si es heroico, normal. Si tiene que estar equipado X ítem para que se active. Son básicamente esas opciones. Acciones. Voy a explicar algunas de las opciones que puede ser bastante interesante. Por ejemplo, si activamos Chat Magic, si ponemos 6, cuando se muestre nuestro aura, porque es un show, se mostrará hola cuando se active, y cuando se oculte o hide, se irá en el aura, por ejemplo, adiós. Mira, vamos a empezar, mirar, hola, quitamos el aura, adiós. Y con las mareas vivas correría lo mismo, hola, y las vamos a cancelar, adiós. Podemos también meter sonidos, por ejemplo, que se escuche BAM. Ahí está. Creo que se ha escuchado. Bueno, creo que no se escucha. Igual es porque... No sé si es porque no tengo el sonido del juego activo. Voy a mirarlo. La verdad, no sé por qué es. O porque lo estoy metiendo por un canal que no es. Puede ser también. Sí, debería funcionar con esto. No sé por qué. Voy a probar. Mira, ahí funciona bien. Mira, ahí ya funciona. Y vamos a probarlo. A ver si funciona. BAM. Ahí suena el sonido. Lo mismo funcionaría con hide. También podemos hacer que brille cuando se muestre. Custom, eso es bastante complejo, así que no lo voy a explicar y ya estaría. Esas son las opciones básicas. Luego, también si queremos crear una animación, cuando... bueno, aquí tenemos distintos sistemas. Por ejemplo, flip, mirar. Va girando nuestra aura todo el tiempo. O otras opciones como pueden ser shake, spin, básicamente eso. Esta opción tampoco la voy a explicar, ya que es básicamente para código custom, es decir, necesitas tener conocimientos de programación para hacer uso de esta opción. Por ejemplo, yo creo que yo aquí tengo, sí, yo tengo aquí alguna obra que usa estas opciones. A ver si la encuentro. Esta, por ejemplo, mirar, yo aquí tengo varias opciones y bueno, esto no lo voy a explicar, pero es básicamente para crear menús así. Por ejemplo, aquí tengo otra, etc, etc. Ahora voy a explicar, creo que solo me falta por explicar cómo funcionan los grupos dinámicos. Los grupos y los grupos dinámicos. Por ejemplo, voy a crear primero un grupo. Grupos sirven para agrupar, básicamente. Para meter los grupos, estos, el que acabo de crear, es para meter información suelta. Por ejemplo, grupo, lo voy a llamar grupo 1 y podemos meter aquí esta aura, que es la parte de progreso, y nuestro aura está.
Voy a configurar de forma bastante rápida esto. No sé si tengo alguna spell aprendida en este personaje. No, tengo nada. Entonces, bueno, tampoco lo voy a mostrar mucho. O sea, esto es similar a todo esto que tengo yo con el chamán para mostrar esto. A ver. Aquí se ve bastante más claro. Esto es mi grupo para curar con chamán geal, por ejemplo. Luego, ¿qué más podemos ver? Vale, los grupos dinámicos. Los grupos. Voy a explicar las opciones de los grupos. Bueno, esto es para seleccionar el nombre del grupo, básicamente. El icono del grupo. Va a cambiar el icono este y ya está. No hace nada más. Esto es para mover el grupo, para moverlo verticalmente. Pero esto tampoco son opciones que se modifiquen. Esta es la opción para ver la separación entre cada uno de los objetos que hay de nuestras auras que hay en el grupo, y esto es para modificarle la escala. Puedes meterle el borde al grupo, pero vamos, que son opciones mínimas. Puedes moverlo de izquierda a derecha, puedes moverlo de arriba a abajo. Tampoco, estos grupos no tienen mucho misterio. Tal y como lo dejéis por defecto, es bastante correcto. Luego voy a explicar los grupos dinámicos, y para eso voy a usar la cuenta esta. Por ejemplo, vale, voy a usar este grupo dinámico. Este grupo, bueno, no, voy a usar otro mejor. Vale, este que es muy completo este grupo. Este grupo lo que hace es traquear CDs básicamente. Por ejemplo, yo ahí tiro esto. Bueno, tengo creo que estar en grupo de bandas. Voy a habilitar a mi chamán. Y metro chamán. Voy a hacer banda. Y a ver, ¿por qué narices no carga? Esto básicamente por estas opciones, probablemente, por lo que no carga. Si por ejemplo pongo esto, pongo esto, pongo esto, pongo esto. Aquí ahora probablemente sí que cargue cosas. Si no, es que funciona un poco mal. Porque esto es una obra bastante compleja, que he creado yo. Vamos a ver esto. Bueno, viendo que no carga nada, pues me voy a dar por vencido y voy a explicar más o menos cómo funcionan los grupos. Bueno, esto sirve para cómo queremos que sean los grupos. Por ejemplo, si queremos que vayan de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o si no, que sean directamente de arriba a abajo y luego, después de tantas posiciones, vayan hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta es la posición grid. Aquí estamos especificando cuántas columnas, cómo queremos que sea. Por ejemplo, queremos que vaya hacia abajo y luego hacia la derecha, y que la columna tenga 10 posiciones. El tamaño entre cada uno de los elementos será de 5. Ahí está ya. 5. Y por ejemplo aquí podemos especificar el límite de elementos que queremos que haya, que no estoy usando. Por ejemplo, y bueno, luego estas opciones que son similares a los grupos normales para especificar la posición de los grupos. Y creo que he explicado las principales funciones que tiene el addon. Probablemente sea un coñazo de vídeo, pero como dije al principio, es un addon muy complejo de usar, que tiene inmensidad de opciones, y que yo sigo encontrando opciones cada día que no conozco.
y probablemente algunas de las que conozco también me olvide. Si queréis que haga un vídeo demostrando cómo se crean las auras, yo he explicado cómo funciona el addon, me lo podéis dejar en los comentarios. Explico las principales opciones del addon en un nivel muy básico y creo que no me olvido nada. Así que